Y también me uno a la propuesta de que este quehacer pueda continuar, incluso pueda continuar con otras temáticas y pueda ir fortaleciendo una línea de relación y reflexión entre quienes nos encontramos en estos estados que de alguna forma han sido impactados, o de muchas formas han sido impactados por la industria petrolera. Este trabajo es un resumen de un trabajo más extenso que se realizó en el contexto de un diplomado que se tituló Historia Ambiental, que coordinó en nuestra universidad el doctor Enrique Lev. ¿Cuál es la perspectiva de trabajo? De alguna manera yo intento articular aquí dos propuestas metodológicas. Una que deviene de la historia social, que considera el devenir histórico como un proceso, y ahí hay una serie de debates en torno a qué se debe entender por proceso, cuáles son las tradiciones teóricas que ha utilizado la historia social para definir este asunto. Yo me apego a la perspectiva de Hobsbawm y fundamentalmente a la perspectiva de la historia social, que tiene como objetivo, sin excluir a las élites y a los más media, como objetivo rescatar las vivencias, las expresiones, los discursos, las prácticas, la historia de aquellos que, dice Pierre Vilar, han permanecido mudos en la historia, pero que han permanecido mudos muchas veces porque han sido callados, aquellos que han sido excluidos, que han sido relegados. Esta historia se difiere un poco de los estudios sobre marginalidad que hacen los hindúes. ¿Por qué? Porque tiene un contenido profundamente de compromiso social y, ¿por qué no?, incluso de participación política directa, fundamentado en las racionalizaciones que se hacen. Desde esta perspectiva y con apoyo de la ecología política, nosotros analizamos los fenómenos ambientales como parte de una estructura social que engendra proyectos sociales, en las cuales identificamos modelos de desarrollo, sistemas productivos y sistemas políticos. La discusión es obviamente mucho más amplia. En el fondo, lo que queremos decir es que los fenómenos ambientales, muchos de ellos están articulados y se entretejen como parte a veces de dinámicas globales y que adquieren peculiaridades y particularidades en ámbitos nacionales y regionales, y que estos fenómenos están correlacionados con decisiones que toman las élites políticas, los grupos hegemónicos, al implementar modelos de desarrollo específicos que en sistemas productivos concretos generan o trastocan realidades específicas. En el fondo, tampoco olvidamos que la racionalización de este asunto tiene que articularse con aspectos que tienen que ver con la vida de las personas, con las comunidades humanas que cotidianamente ven cómo en aras del progreso se trastoca su realidad social y ambiental. Hay muchos ejemplos. Hace rato ponían a Brasil de ejemplo. Hay muchos estudios en Brasil de cómo precisamente la incidencia de un modelo de desarrollo a partir de decisiones políticas trastocó, transformó y degradó el espacio biosocial de comunidades específicas. El contexto en el que nosotros ubicamos este asunto de la extracción petrolera, la producción petrolera, la transformación del petróleo en bien de consumo y desde luego la reforma energética, tiene que ver con cómo en el planeta, de alguna forma y en ciertas regiones de él, se han impuesto sistemas hegemónicos de desarrollo que, con diferentes variaciones en el contexto de la hegemonía del neoliberalismo y la globalización, son modelos de desarrollo que han identificado, que han establecido la cosmovisión
de que la naturaleza es un bien en pro del crecimiento económico y por lo tanto se le puede usar como mercancía, se le puede explotar, etcétera, etcétera. Podríamos hacer este recorrido hasta la Edad Media, podríamos hacer este recorrido en el Renacimiento, en el contexto de cómo, incluso de cómo el proyecto europeo llega a otros continentes y impone esta cosmovisión. Hay estudios que seguidores de Braudel han hecho precisamente para identificar en qué momentos en la historia de Europa se impuso esta cosmovisión. Joseph Fontana, en su libro Historia, Crítica del Pasado como Análisis Social, también señala en el último capítulo una serie de estudios que se han hecho bajo esta perspectiva. Es decir, con diferentes tonos y diferentes colores, lo que hoy llamamos nosotros proyecto neoliberal, globalización, neoliberalismo, tenemos que identificarlo como un proyecto hegemónico en el que históricamente la naturaleza y los productos, los ecosistemas, los nichos ecológicos, etcétera, solo cuentan en la medida en que pueden propiciar una ganancia. En América Latina, Martínez Alier, Velázquez Dillon, Lev, Toledo, etcétera, han establecido o han hecho estudios concretos que nos permiten identificar cómo bajo la hegemonía capitalista América Latina ha tenido que sujetarse a ciertas pautas de desarrollo y cómo de alguna manera estas variables de desarrollo que se han impuesto a América Latina tienen que ver con verla como un espacio de extracción de materias primas. Es importante señalar también que en nuestras regiones y en concreto en ciertas regiones específicas de América Latina como Venezuela, México, Brasil, se ha identificado la idea o el proyecto que la extracción y transformación de los hidrocarburos serán los ejes centrales que les permitirán a estas comunidades su desarrollo. Bajo esa lógica hay que reconocerlo y decirlo sin peros: la naturaleza y los recursos naturales se han convertido en una mercancía que operan en función de las regulaciones que establecen las dinámicas del mercado. Entonces nosotros decimos que hay fenómenos globales, fenómenos regionales propios de nuestro continente, fenómenos nacionales que están determinando y que nos están de alguna manera impactando a nivel micro. En este caso es Tabasco, ahorita voy a explicar cómo se hace ese proceso, forma parte de esta dinámica. Un poco sobre información general muy escueta. Tabasco es un estado del sureste de la República, cuenta con aproximadamente 25.000 kilómetros, menos de 25.000 kilómetros cuadrados, cuenta actualmente con una población de más de 250.000 habitantes, puede caracterizarse como una llanura costera con pantanos, lagunas y ríos, muy pocos montes, ya casi no hay selva, hay nichos muy pequeños y obviamente no cuenta con zonas montañosas, salvo 2 o 3 en la zona de la sierra, de menor de 1000 metros sobre el nivel del mar. Tabasco aparece como parte del desarrollo modernizador de este país en el contexto precisamente del modelo de desarrollo estabilizador impuesto en México en la década de los 50. En esa lógica se hicieron varios trabajos hidráulicos en Tabasco. Uno puede incluso conseguir estas cápsulas que pasaban en los cines e identificar cómo fue que se construyó la carretera del circuito del Golfo. Puede uno identificar el discurso de lo que se decía, de cómo eso iba a transformar el país, porque el país iba a tener el granero de la nación, se decía. En ese contexto se identificó que Tabasco tenía yacimientos de petróleo, se identificó también que estos estaban no muy hondos,
que no había que invertir mucho para empezar a extraer el petróleo, y en el gobierno de Madrazo Pintado se inauguró Ciudad Pemex, una ciudad construida ex profeso para que vivieran y para que se desarrollara de manera intensiva en el municipio de Macuspana la extracción del petróleo. Pero desde entonces los ingenieros de la Escuela de Ingeniería Petrolera de la Universidad Juárez de Tabasco, todavía no era autónoma, que habían sido expulsados del centro de la República por haber participado en el movimiento de 1958, empezaron a decir que habría que hacerse un estudio más profundo sobre cómo es que se iba a iniciar la exploración y la extracción del petróleo en esa zona. En el proceso de un microproceso de 1958 a 1964, los ingenieros empiezan a organizar a la población, los estudiantes empiezan a participar de manera directa, atajando las políticas de Madrazo Becerra, y el acto inmediato del gobierno es reprimir a los estudiantes y cerrar la Escuela de Ingeniería Petrolera, y hasta la fecha nuestra universidad no tiene una escuela de ingeniería petrolera. La Universidad Popular de la Chontalpa la abrió hace como 10 años. Entonces se impuso la idea del discurso de modernización nacional en Tabasco, y que el motor de esa modernización iba a ser la extracción del llamado oro negro. Desde ese momento identificamos que en Tabasco se dan conflictos que después se van a ir aglutinando a finales de los 60 y principios de los 70 en lo que conocemos como el Pacto Ribereño. Es importante señalar que este primer descontento, estas primeras demandas que establecen los campesinos del Plan Chontalpa en contra de Pemex, como bien lo estudió Norma García Mesa, que por cierto creo que trabaja aquí en Jalapa en su tesis de licenciatura, permitió identificar entre los sectores campesinos que era posible crear organizaciones, crear relaciones comunitarias en contra de la forma en que Pemex actuaba sobre Tabasco. La defensora de estos campesinos, Ángela Pulido de la Rosa, que por cierto todavía tiene las fotos y los expedientes, señala que vivieron procesos de hostigamiento, de amenazas, persecuciones y desde luego al final encarcelamiento. Uno puede encontrar en los periódicos actualmente, que están en la biblioteca de la ciudad, como en aquella época eran estigmatizados todos aquellos que se ponían a Pemex. Por ejemplo, a ella le tomaban fotos y le decían la Lucio Cabañas tabasqueña, etcétera. Tuvo que ir a Amnistía Internacional, a un grupo de Amnistía Internacional a protegerla, anduvo huyendo, etcétera. Entonces, con esto quiero decir que hay una historia oral que tiene que ver con una serie de evidencias sobre cómo los distintos sectores sociales y en especial los campesinos se han opuesto a las políticas y a las acciones de Pemex. Es importante decir que la producción petrolera en Tabasco desde los 50 hasta principios de los 70 no reflejó grandes ingresos para el Estado. ¿Por qué? Porque en 1971 el crudo que se extraía del Estado solo significaba el 13% de la producción nacional, pero en 1973 pasó al 37% y en 1977 al 60%. En un estudio que hace sobre la historia del petróleo en Tabasco, el doctor Martín Ortiz nos proporciona esos datos y son los datos oficiales. Esto es importante señalar porque eso tiene que ver con la forma en que se aceleró bajo el régimen que también fue muy represivo de R. Mora y de Trujillo García, la extracción y la producción de petróleo en Tabasco. En ese contexto, en la década de los 80, Chiapas, Campeche y Tabasco se convierten en los productores de casi el 80% de la producción nacional. Esto es importante relacionarlo con otra variable, es decir, ¿por qué Tabasco tiene aproximadamente el 40 al 50% de sus habitantes en extrema pobreza? ¿Por
por qué Chiapas sigue teniendo una población tan amplia y extrema pobreza y por qué también Campeche. Es decir, con esta variable podemos sostener la hipótesis de que la producción petrolera que se aceleró durante los 80 en esos tres estados no trajo bienestar para sus habitantes. Pero en Tabasco el asunto siguió acelerándose, a tal grado que para el 2010 ustedes pueden ver en la gráfica en qué niveles se da la producción de crudo en Tabasco. Es decir, Tabasco producía cantidades tan altas de crudo, de acuerdo al mismo Pemex, que si comparamos esta gráfica y los datos con cuánto crudo se extraía en otros países y qué beneficios generaban, nos vamos a asustar. ¿Por qué? Porque esos países se transformaron, cambiaron, y el petróleo les trajo cierto bienestar. A los tabasqueños no. Podemos decir que en esa lógica, esa política acelerada de perforar, extraer y procesar también el petróleo en Tabasco, en la década de los 80s trajo un sinnúmero de fenómenos que tuvieron que ver con lo que nosotros llamamos una especie de modernización destructiva. Fenómenos que impactaron de manera muy determinante casi todas las actividades productivas y sociales de Tabasco. Hay que decir que en la década de los 80s, bajo el discurso de la famosa riqueza de la pobreza, Enrique González Pedrero creó de manera extraordinaria un discurso para hacer ver como que en Tabasco había opulencia. Un discurso que permeó e impactó a distintas poblaciones a nivel nacional. Un discurso que iba acompañado de una política administrativa que dio un sinnúmero de paliativos en todos los órdenes, en lo económico, en lo cultural, en lo familiar, etcétera, a distintos sectores de la población, pero que no estableció las bases de una, no podría decir transformación, de una readecuación real de las formas de vida de esta población. A partir de los 80s, y con estudios concretos como este de Martín Ortiz, como el de Fernando Tudela sobre la modernización forzada del trópico, nosotros podemos identificar que Tabasco empezó a experimentar fenómenos coyunturales con esta idea de que el petróleo era el único elemento que debía recibir atención y por lo tanto era prioritario para el desarrollo económico. Tabasco empezó a experimentar una migración interna y externa. Externa en el sentido de que llegó gente de Tampico, Guanajuato, Aguascalientes, desde luego Veracruz. Todavía hasta la fecha hay una estigmatización en torno a los veracruzanos. Hay una especie como de recelo hacia aquel que dice vengo de Veracruz, soy de Veracruz, y reivindica la cultura veracruzana. Y a nivel interno, los municipios del sur de Tabasco, como Tenosique, Balancán, Tacotalpa, Emiliano Zapata, experimentaron también movilización de sus poblaciones hacia los municipios donde se estaba dando el auge petrolero. En muchos espacios se generó una descomposición y ruptura de la vida de los campesinos. ¿Por qué? Porque se empezó a generar la cultura de recibir cierto tipo de apoyos o canonjías básicas en ciertas comunidades campesinas. Y entonces la agricultura empezó a decaer, pero también la agricultura empezó a ser afectada por las emisiones de los contaminantes de Pemex, empezó a ser afectada por los derrames de Pemex, empezó a ser afectada por los caminos que se abrieron, empezó a ser afectada, etcétera, etcétera, por un sinnúmero de actividades que Pemex hizo prácticamente sin control.
Hay personas que narran cómo tenían que vivir prácticamente en las zozobras simplemente por las explosiones generadas por Pemex. Es decir, por el tipo de explosivos que usaban, no sé si para empezar a abrir pozos o para qué cuestiones. Cuando uno les pregunta, ¿y tú viste cómo usaban los explosivos? No, simplemente se oían los truenos. También los tabasqueños empezaron a ver que los productos básicos empezaron a aumentar de precio, que la propiedad privada y los servicios también empezaron a aumentar de precio. Realmente vivir en Tabasco es muy caro, es muy caro comer en un restaurante, es muy caro rentar una casa, es muy caro comprar ropa, zapatos, etcétera, hasta la fecha. Y en ese proceso empezamos a ver las diferenciaciones sociales. Es decir, empezamos a ver, como decía el compañero de Campeche, la forma en que vivían los petroleros y la forma en que vivía el resto de la población. Todavía en los 90s era común ver estas diferencias sociales en plena calle, o sea, niños descalzos, niños con los pantalones rotos, etcétera, etcétera. O colonias no de petroleros con innumerables carencias y las colonias de los petroleros con todos los servicios y en un confort extraordinario. Y también empezó a proliferar una industria local que empezó a acompañar a Pemex. Esta industria local, incluso en ella se incorporaron algunos sectores de las oligarquías tradicionales, es decir, ganaderos, de repente vamos a meternos a la industria de la construcción, rancheros, vamos a meternos a la industria de la construcción, vamos a invertir y vamos a hacer acuerdos con Pemex y acuerdos con la compañía, acuerdos con el gobierno y a ver cómo nos beneficiamos. Y hasta la fecha sigue esa lógica. Pero también empezó a darse la contaminación de ríos, lagunas, tierra, aire y la destrucción de la flora y la fauna. Es increíble revisar cómo incluso se generó una cultura de no estudio, no investigación y de no pasa nada. La escuela de biología y de ecología de nuestra universidad está más o menos a 400 metros de lo que era el frigorífico de la ciudad, y nunca los biólogos y ecólogos protestaron, más bien los de ciencias sociales fuimos a protestar por todos los químicos tóxicos que el frigorífico arrojaba al río. Entonces, bajo esa lógica, Pemex creó una estructura clientelar y entre ellas entraron las instituciones como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y en ese proceso, pues sectores específicos de Tabasco empezaron a organizarse y empezaron a protestar de una manera más planificada. Es importante señalar lo que decíamos del crecimiento poblacional, cómo eso impactó de manera extraordinaria la vida de los tabasqueños. Cuando yo llegué a Tabasco, la ciudad tenía aproximadamente 400,000 habitantes, hoy tiene más de 1 millón de habitantes. Cuando yo llegué a Tabasco, lo primero que hice fue revisar en 1990 el censo y me encuentro con una población más o menos de 1.500.000 habitantes y ahorita hay más de 2 millones. Bueno, otro fenómeno que encontramos y que ha existido y está permanentemente ahí es esto de los grupos políticos que intervienen de manera directa en torno a la producción petrolera. Grupos políticos que pueden asumir posiciones autoritarias y que están representados por las oligarquías locales, pero también grupos de la oposición que asumen ciertas acciones, impulsan estas acciones, asumen proyectos en el contexto de una especie de querella permanente. Y ya ahorita el asunto es más complejo. ¿Por qué? Porque están los priistas asesorando y apoyando a los sindicatos de Pemex, están los del PRD con un ala de gente que ha demandado por afectaciones, están los de Morena por otro lado,
están organismos independientes de derechos humanos y ecológicos, y hace 2 años entró un grupo de abogados porque vio el negocio que significa esto de las demandas sobre cuestiones ambientales. En este contexto, estos grupos tradicionales de los 3 niveles han manejado cantidades enormes de recursos que en su mayoría han permitido identificar cómo estos políticos, que como Manuel Andrade Díaz o como el saliente presidente municipal de Nacajuca, cómo pasan de andar en un bocho a tener propiedades, a invertir en empresas, etcétera, etcétera. También es importante señalar que hay un fenómeno que últimamente ha impactado el desarrollo de Tabasco, y esta idea de que todavía puede crecer económicamente y generar bienestar para sus habitantes. Las reformas fiscales, que en términos generales han modificado las reglas de asignación de recursos federales a los estados, y en Tabasco esta asignación ha disminuido drásticamente, porque antes se usaba la regla de que se generaban o se le daban aportaciones a los estados en función de lo que producía, y este estado aportaba a nivel de riqueza a la república. Ahora esta asignación se da en función del número de habitantes. Por lo tanto, año con año el presupuesto federal hacia Tabasco ha ido disminuyendo. Es importante señalar que de los 8.507 ductos que comúnmente hay en Tabasco, todos, más de 2.000 kilómetros, atraviesan los más de 25 ríos de Tabasco, y que estos ductos, incluso la Universidad Forestal de Tabasco está atravesada por ductos, la Escuela de Biología está atravesada por ductos. No han recibido mantenimiento, y no solo los afecta la corrosión, sino que muchos de ellos ya no están siendo utilizados, y en ese contexto los que aún son utilizados también han sido intervenidos por este fenómeno de las tomas clandestinas, y muchos otros han generado derrames simplemente porque ya no están en condiciones, y porque las empresas que han sido contratadas para este mantenimiento prácticamente nunca cumplen con los contratos. Lo que les decía, hoy podemos decir, de acuerdo a datos oficiales, que de alguna manera el 86% de la población de Tabasco está en pobreza extrema o es vulnerable a la pobreza, y eso significa desigualdad, marginación, distribución inequitativa de la riqueza, etc. Entonces habría que decir que los últimos 50 años de producción, extracción, inversión, etcétera, de los millones y miles de millones de barriles de crudo, del gas que se ha sacado de Tabasco, de lo que se produce la petroquímica, etcétera, etcétera, no ha generado riqueza para los tabasqueños, para la mayoría de la población. Hoy sabemos, a través de estudios de la Secretaría de Salud, que hay fenómenos asociados con la contaminación, la pobreza y la salud. Somos el primer lugar nacional de obesidad. Nuestra población aumentó en 14.8 los enfermos de diabetes en solo un año. En ese contexto, ya voy a terminar, el Estado ha creado organismos para atender las demandas, y estos organismos pues han funcionado como una razón de Estado. Y también es importante decir que podemos tener una historia desde los 70 hasta nuestros días, con nombres y apellidos de aquellos que han sido intimidados, amenazados o encarcelados. Y no estamos hablando de 20, 30, 40, 50, estamos hablando de cientos de tabasqueños que han vivido y experimentado la represión. Algunos compañeros dicen bien ganado, porque su resistencia no tiene lógica ni tiene sentido. Incluso el propio González Pedrero fue uno de los primeros que reprimieron campesinos. También es importante decir que en Tabasco
La reforma energética lo único que hizo, como decía Martín en la mañana, fue legalizar a todas estas compañías que tenían ya más de una década operando y trabajando, e incluso trayendo trabajadores extranjeros. Llegamos a tener más de 14.800 venezolanos en Tabasco hace 2 años. Algunos ya se están regresando de nuevo. Un asunto que nos preocupa y que tiene que ver con los escenarios futuros tiene que ver con el despojo de tierras, el posible despojo de tierras que pueden realizar estas compañías avalados por el Estado mexicano, en función de que las tierras que contengan petróleo, algunas tierras que han podido resistir a través del tiempo, como Tucta, Paraíso, Comalcalco, etcétera, podrán ser declarados como bien nacional y expropiados. Y hay un fenómeno de la contaminación, la cuestión de la salud. El compañero decía en la mañana, Greenpeace ha hecho estudios muy específicos de qué químicos generan determinadas enfermedades y cómo estas poblaciones han sido afectadas. En Tabasco tenemos esos estudios. Bueno, concluyo. Ante estos escenarios es importante preguntarse qué hay que hacer, y qué están haciendo. ¿Qué están haciendo los gobiernos de los distintos niveles? Si están interesados en hacer algo. Las organizaciones sociales, me parece que en Tabasco hay ya una estructura de organizaciones sociales capaces de mantener posturas de resistencia. Los grupos políticos, a mí me parece que los grupos políticos en su mayoría están viendo y seguirán viendo qué plusvalía les deja asumir posiciones en torno a estos temas. Los grupos de académicos no les interesa. Es decir, de alguna manera hemos podido experimentar en diferentes momentos que todo aquel que toque estos temas por los acuerdos, contratos y negocios que tiene la universidad por 15, 20, 30 millones con Pemex, podrán experimentar cierto tipo de relego en la propia institución. Me parece que también las comunidades directamente afectadas, las comunidades campesinas, indígenas, etcétera, etcétera, ya tienen bases organizativas como los compañeros de Tucta. Los compañeros de Tucta, desde que Felipe Calderón dijo hay un yacimiento muy bueno con muchas cantidades para extraer ahí, se empezaron a organizar y ahorita ya tienen una estructura comunitaria de toma de decisiones que ha venido operando por lo menos desde hace 2 años. Entonces yo me quedo aquí con esta especie de introducción al tema, porque realmente eso es, y estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias.